La herencia del partido más corrupto en la historia del país no solo se limita a cientos de personas enfrentando un proceso judicial, sino a un país más pobre y aletargado del que ellos recibieron. Vamos a seguir trabajando con la misma energía, con el mismo carácter. Esto era la maquinaria del Partido Patriota en campaña. Y en esto terminó. Pero no solo se trata de ellos. Junto a sus ambiciones arrastraron a miles de guatemaltecos. Muchos murieron por no recibir atención en la colapsada red hospitalaria del país o por recibir medicamentos que no cumplían con las calidades necesarias. Y eso solo fue parte de la nefasta herencia del Partido Naranja. Los efectos de la corrupción fueron mucho mayores de lo que imaginamos. Por ejemplo, el hecho de que un gobierno corrupto haya llegado al poder implicó que no le interesase en lo más mínimo la implementación de políticas públicas, porque iba precisamente a robar. Entonces, no solo estamos viendo el saqueo de los recursos del Estado, de los recursos públicos, que no llegaron a las carreteras, a los hospitales, a las escuelas, sino estamos viendo años de rezago. Estas imágenes fueron tomadas en 2012. Volvimos al mismo lugar y las cosas no han cambiado. La responsabilidad del gobierno central y lo que dicta la Constitución de la República de Guatemala en sus primeros 2 artículos no es más que un espejismo para autodenominarse democracia. En Guatemala lo primero que no se cumple son precisamente esos 2 primeros artículos que establecen literalmente que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. El segundo artículo dice que es deber del Estado garantizar a los habitantes del país vida, libertad, justicia, seguridad, paz y el desarrollo integral de la persona. Los casi 4 años que gobernó el Partido Patriota han dejado daños irreparables en el tejido social, en las instituciones y en general en el aparato estatal. No solo es lo corrupto que fue el partido y parte del gabinete de Otto Pérez Molina, sino lo que ya no tiene solución. El rasgo más característico de este periodo no es que haya habido corrupción, sino que esta llevó a unos excesos, ¿verdad? Salió totalmente de proporción y quebró las arcas del Estado. Las imágenes hablan por sí solas. La salud, la educación, la seguridad y en general todas las garantías individuales de los ciudadanos se han visto vulneradas debido a la constante de corrupción de los gobiernos, pero más aún la gestión del Partido Patriota, considerado el gobierno más corrupto de la historia del país. Los caprichos de Molina y Valdetti nunca tuvieron límites, mientras los hospitales se derrumbaban, mientras las carreteras se destruían, mientras más personas eran contratadas de manera ilícita obedeciendo a una política clientelar del partido, miles de guatemaltecos sufrieron las consecuencias de sus actos. Está plagado de gente que entró más por sus relaciones políticas, el clientelismo, que por sus capacidades, y sigue ahí, no se ha ido. Tienen paralizados los servicios, consumen el poco presupuesto que hay y no necesariamente son responsables a nivel especialmente del terreno de lo que deberían ser. O sea, no están cumpliendo con la función para la que fueron contratados. Se sienten todavía de alguna manera protegidos e impunes. Aunque el ex binomio presidencial ya esté siendo juzgado y aunque la ciudadanía haya despertado y exija con más ahínco sus derechos, la ruta a seguir aún es incierta. Las organizaciones civiles intentan encontrar el camino luego de la debacle. Pero ahora tenemos que empezar a ver cómo planeamos, cómo discutimos qué futuro queremos para el fortalecimiento institucional. Hay algo que tenemos que dejar bien claro. Y es que si bien es cierto teníamos un común denominador sobre la corrupción y la impunidad, ahora que tenemos que empezar a plantear políticas públicas sobre cuál va a ser el destino de nuestro país y cuál va a ser la construcción de democracia y ciudadanía que queremos. Al gobierno de turno le corresponde una tarea titánica en la búsqueda de la reconciliación ciudadana con el gobierno y sus instituciones. Los grandes problemas históricos deben resolverse, advierten quienes han vivido de cerca el flagelo de la corrupción, la impunidad y la inequidad. Es el tiempo para que escuchemos la voz de un artista guatemalteco sobre su sentir en este momento. Por favor, ayude a nuestro pueblo como debe de ser. Tenemos muchos problemas en todos los ambientes, ya no solamente es de violencia, porque ahora es de salud, ahora es sobre la educación,
sobre nosotros los artistas. Tenemos demasiados problemas en Guatemala y por favor, lo único que le pido es que realmente ayude como se debe de hacer. Y espero que este gobierno realmente haga por lo menos un cambio. Solo uno pedimos. Hay preocupación e incertidumbre de los exportadores guatemaltecos por la separación del Reino Unido de la Unión Europea, a donde se exporta cerca de 80 millones de quetzales. La Unión Europea es el cuarto mercado más importante para Guatemala. Representa 7.8%, precisa la Asociación Guatemalteca de Exportadores. El mismo jueves, el día siguiente, el viernes por la mañana, había mucha inquietud, mucho nerviosismo. Bueno, para empezar, pues porque ya había una conmoción en las bolsas, en las monedas, la libra se estaba cayendo, el euro que por sí ha estado bastante bajo, el dólar fortaleciéndose. Ya solo con que nosotros que vendemos en dólar y el dólar se fortalezca ante la Unión Europea y ante los ingleses, pues nosotros ya estamos en una desventaja ahí. La separación de Inglaterra de la Unión Europea no solo tiene connotaciones económicas, sino también políticas, que deben tomarse en cuenta, explicó Fanny de Estrada. Entre ellas la cantidad de migrantes. También indicó que Guatemala tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Solo hasta abril Guatemala exportó más de 309 millones de dólares. O sea que Guatemala exporta a Inglaterra unos 80 millones de dólares más o menos. ¿Qué son esos 80 millones de dólares que de nuestros clientes ingleses? Ahí tenemos, pues hay café, hay banano, muchos vegetales, son grandes compradores de nuestros vegetales y eso para nosotros en particular para Gexport es sumamente importante porque recordemos que los vegetales vienen de los pequeños productores en Guatemala. Días después que el mundo fuera testigo de cómo el gobierno de Colombia y la guerrilla firmaran la paz, les presentamos ahora una videografía sobre las FARC. Distribuidas en zonas rurales aisladas de Colombia o en el corazón de la selva, las FARC aún están activas. Activas pero debilitadas, el ejército sostiene haber reducido a la mitad el número de combatientes en la última década, que asciende a unos 7.000 rebeldes. Desde 2008, la guerrilla perdió a varios de sus líderes. El conflicto armado en Colombia es costoso, no solo en términos de vidas humanas, sino económicos. La reconstrucción de infraestructura destruida en ataques, un presupuesto enorme en defensa y para la lucha contra el narcotráfico pesan sobre la economía colombiana. La mayoría de los ingresos de las FARC proviene de su vínculo con el narcotráfico. Colombia es el principal productor mundial de hoja de coca. El gobierno busca la reducción de los cultivos mediante la erradicación manual y la sustitución, pero los cultivos van en aumento. De 48.000 hectáreas en 2012, al cierre de 2014 habían superado las 69.000. Y de acuerdo con la ONU, el país aún produjo 442 toneladas de cocaína ese año. El Canal de Panamá quedó abierto hoy tras casi 9 años de obras de ampliación, ahora con capacidad para buques más grandes. Tras casi 9 años de obras, el ensanchado Canal de Panamá queda abierto este domingo. Un gigantesco navío chino inició el tránsito inaugural por los 80 kilómetros que unen el Mar Caribe con el Pacífico. La nueva vía permitirá embarcaciones de hasta 14.000 contenedores, el triple que la capacidad anterior, por lo que podrán pasar más del 97% de los buques contenedores que hay en el mundo. La inauguración se produce con 20 meses de retraso y tras un largo calvario, por continuas disputas entre la Administración del Canal de Panamá y el consorcio contratista del proyecto. El costo de las obras, estimadas inicialmente en $5.250 millones, todavía es incierto, ya que los reclamos del consorcio llegan a 3.500 millones adicionales. Por el canal panameño pasa actualmente un 5% del comercio marítimo mundial, sobre todo entre Estados Unidos y Asia. Según las previsiones, en la próxima década pasarán por la ruta 600 millones de toneladas de mercancía al año, el doble que en la actualidad. Por el Canal de Panamá han cruzado más de 1 millón de barcos, desde que fue inaugurado por Estados Unidos en 1914. Popular del jefe de gobierno saliente Mariano Rajoy ganó las elecciones legislativas de hoy en España y aumentó su representación parlamentaria. El Partido Popular del jefe de gobierno saliente Mariano Rajoy
salió reforzado de las legislativas del domingo en España, a pesar de no obtener la mayoría absoluta para gobernar en solitario. El Partido Conservador obtuvo 137 de los 350 escaños, 14 más de los que había conseguido en diciembre. El Partido Socialista PSOE quedó segundo con 86 diputados, y aunque perdió 4 respecto a la última elección, logró evitar el avance de la coalición de izquierda Podemos Unidos, que logró los mismos 71 representantes que hace 6 meses. El Partido Liberal Ciudadanos, la otra formación emergente que junto a Podemos irrumpió en el Parlamento español en diciembre, pasó de 40 a 32 escaños. Ahora el PP buscará el apoyo del PSOE, que aunque durante la campaña negó la posibilidad de votar por un gobierno conservador, podría abstenerse y permitir un ejecutivo en minoría. Convocados a las urnas por segunda vez en 6 meses, los españoles tuvieron una participación de casi 70%, 3 puntos menos que en diciembre. Las inolvidables se fueron a la Torre Tribunales y luego de la pausa comercial estarán con ustedes.